Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Protein 2O. Esta semana vamos a estar platicando con la licenciada en nutrición Alejandra Barrios acerca de la nutrición deportiva. Te invitamos a que veas la plática que tuvimos con ella. Andrea, bienvenida a la Red Chit. Queremos agradecerle a ella que se ha hecho un tiempito para platicar con toda la gente que nos ve y nos escucha. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y por el espacio. A usted, Andrea, y por haber aceptado platicar un ratito ahí con nosotros. Le cuento un poquito qué queremos hablar dentro de nuestro segmento de nutrición esta semana, Andrea. Quisiéramos platicar acerca de los errores más comunes en cuanto a nutrición que comete la gente que entrena o que hace algún tipo de deporte, Andrea. Sabemos que usted tiene una especialización en cuanto a nutrición deportiva y pues quisiéramos aprovechar ahí su experiencia. Muy bien, pues la verdad que son varios los errores que cometen las personas al iniciar, digamos, un estilo de vida mucho más activo o un deporte en alto rendimiento. Para mencionarles algunos de ellos, por ejemplo, el primero es muchas personas entrenan en ayunas o no comen nada antes de ir a entrenar. Y esto es algo que va a depender que lo podamos o no lo podamos hacer. Depende del tipo de entrenamiento y también de la intensidad del mismo, porque esto se puede ver comprometidas nuestras reservas musculares si nosotros no llevamos un adecuado combustible para poder rendir excelentemente en nuestras actividades. Si yo no tengo suficiente energía de disponibilidad inmediata, el cuerpo va a tener que tomar la energía de otro lugar para lograr rendir. Y pues lo que hace el cuerpo es tomar muchas veces reservas musculares y esto viendo afectado nuestro rendimiento y también nuestro progreso en una composición corporal adecuada. Ese es uno de ellos. Sí, por ahí en cuanto a este punto, Andrea, muchos tienen la creencia de que cuando uno entrena en ayunas, el cuerpo va a tomar esas reservas de energía de la grasa y por eso mismo es que mucha gente lo hace de esa manera o incluso hay mucha gente que recomienda hacerlo de esa manera, ¿verdad? Sí, realmente hay una manera de poder hacerlo, pero va a depender mucho del tipo de entrenamiento. Digamos, si estoy haciendo un tipo de entrenamiento cardiovascular o estoy haciendo un tipo de entrenamiento de fuerza, va a variar mucho y también en qué frecuencia cardíaca yo me mantengo al momento de hacer el ejercicio. Por eso es bien importante también individualizar cada caso y también pues ir de la mano con el entrenador para poder trabajar de la mejor manera. Me gustaría comentar otro también que es muy común y es el abuso de los suplementos deportivos. Muchas veces cuando alguien se empieza a ejercitar o empieza a tomar un estilo de vida mucho más activo, vienen las sugerencias de algunos entrenadores, ¿verdad? La poción mágica para lograr aumentar masa muscular. Muchas veces, ¿verdad? Pues con la alimentación es suficiente y no hay necesidad realmente de una suplementación extra. Sin embargo, pues los suplementos deportivos también se dejan según cada situación personalizada, ¿verdad? Es bien importante resaltar esto. Primero, yo siempre manejo, digamos, con los pacientes, mejorar una alimentación, o sea, tener una alimentación más limpia, les digo yo, y luego, si es necesario, añadir los suplementos. De lo contrario, sería esto un gasto innecesario. Muchas veces no tenemos una alimentación suficientemente balanceada e inmediatamente agregamos suplementos y entonces pues no vamos a ver el efecto que quisiéramos ver. Y además para aquellos que compiten es súper importante, por ejemplo, si compiten en un nivel de alto rendimiento o a nivel internacional, hay mucho riesgo de doping positivo si no se eligen adecuados suplementos y esto es algo que muchos atletas no saben hoy en día. Sí, importante también este punto que usted menciona, Andrea, que si uno va a tomar la decisión de tomar algún tipo de suplemento, que muchas veces o lo más común es estos suplementos en cuanto a proteína, ¿verdad? Buscar una asesoría profesional, pero por parte de un profesional de la nutrición, ¿verdad? Porque muchas veces, como usted dice, nos dejamos guiar por el personal trainer que nos está entrenando
o incluso llegamos a una de estas tiendas donde venden este tipo de suplementos y el asesor de la tienda es el que nos dice, mire, ¿y usted cuánto entrena? ¿Y qué tipo de entreno hace? Y el asesor es el que a uno le dice, mire, tomes esto, ¿verdad? Pero en realidad pues debería ser un profesional de la nutrición, hablando específicamente una nutricionista, ¿verdad? Y esto es muy, muy común. Llegan, digamos, muchos pacientes a veces con demasiados suplementos, ya no saben ni para qué sirve cada uno. Y a mí me ha tocado eliminar todos y empezar nuevamente con ellos. A diferencia que si, pues claro, van bajo una asesoría profesional, es mucho más fácil ir integrándolos de ser necesario. Y lo que hablaba justo ahorita Jorge del consumo de proteína, ese es otro de los errores más comunes, el consumo excesivo de proteína. Hay un tema aquí que es la locura de los alimentos hiperproteicos, ¿verdad? Barritas altas en proteína, batidos altos en proteína, y incluso altos en proteína. Y entonces la proteína, pues claro que es importante y es necesaria, pero en cantidades adecuadas y también según cuál es mi meta. ¿Quiero aumentar masa muscular o quiero mejorar mi composición en nivel de grasa? ¿O qué tipo de entreno estoy haciendo también? Este es otro de los errores más comunes también. Sí, por ahí ¿cómo se llama? Se nos pasa la mano en cuanto al consumo de proteína y como usted bien dice, muchas veces esta proteína pues que estamos tomando no es necesaria y simplemente el cuerpo la desecha, Andrea, ¿es así? Hay cierto límite, ¿verdad? Para que el cuerpo también la pueda utilizar para lo que queremos, es decir, para lograr una síntesis de proteína, o sea, un mayor aumento muscular, pero hay un tope para el cuerpo, ¿verdad? En donde dice, ok, esto ya está de extra y entonces eso ya lo utilizamos como energía y no para restaurar todas esas reservas musculares. Y realmente la proteína no está destinada para eso. Los que están destinados para energía son los carbohidratos. Y ese es otro tema y otro error muy común es que muchas personas cuando inician a hacer más ejercicio o deporte para ver un resultado más rápido, digamos, eliminan los carbohidratos. Y entonces si se suprime o se consume una cantidad muy baja de carbohidratos, el rendimiento deportivo también se ve afectado. Es decir, puede disminuir la calidad de los entrenamientos y con esto favorecer la pérdida de masa muscular. Que muchas personas creen que para pues mantener la masa muscular o aumentarla necesitamos únicamente proteína, pero realmente es la combinación perfecta entre la cantidad de carbohidratos y proteína la que necesitamos pues para lograr una adecuada masa muscular también. Sí, muchas veces restringimos del todo el consumo de carbohidratos, ¿verdad? Porque le tenemos ese miedito de que es rápido, ¿cómo se llama? Relacionamos los carbohidratos con que nos van a engordar, ¿verdad, Andrea? Entonces, muchas veces, restringimos este grupo de alimentos y nos vamos únicamente a que sea casi que solo proteína, ¿verdad? Por el otro lado también, Andrea, existe la parte de la gente que hace este tipo de deportes de resistencia. Los maratonistas, la gente que corre, los triatlonistas, y ahí es el otro extremo, que muchas veces se les va la mano en cuanto a la ingesta de carbohidratos, porque sabemos de que el carbohidrato pues es una fuente de energía y cuando se va a tener un entreno muy exigente o una competencia muy exigente o de fondo, a veces se nos puede ir la mano en cuanto a la ingesta de carbohidratos. Sí, por ejemplo, justo es el otro extremo, ¿verdad? Creemos que a veces con estar más activos físicamente, entonces podemos consumir alimentos sin control. Entonces está esa creencia de como lo quemo en el ejercicio, no pasa nada si lo consumo en exceso, ¿verdad? Pero esto no solo va a afectar el rendimiento, sino la composición corporal de la persona. Recordemos que al final una alimentación adecuada no es únicamente adecuada en calorías, sino adecuada en de qué está hecha, ¿verdad? La composición de nuestra dieta diaria. Entonces, de igual manera, para cada disciplina deportiva de resistencia hay cierta cantidad, ¿verdad?, de carbohidratos recomendada
y también depende del tipo de entrenamiento. Si estamos en una etapa, digamos, muy cercana a la competencia o precompetencia, si vamos a hacer una carga de carbohidratos, que se le llama cuando pues aumentamos esos carbohidratos justo antes de una competencia, o si simplemente estamos en una postcompetencia, que tal vez no estamos entrenando al 100% como usualmente lo hacíamos antes. Sí, ya que estamos tocando este tema en específico, Andrea, quisiéramos saber su opinión acerca de, sobre todo para los corredores, cuando tienen una competencia de medio maratón, incluso un maratón, que son competencias de fondo, son competencias de resistencia, existen estas cenas de pastas una noche antes de la competencia, pero lo hemos mencionado en ediciones anteriores dentro de nuestro programa que a veces quizás es más comercial este tipo de eventos que se hacen, ¿verdad? Y quisiéramos saber su opinión en cuanto a cuántos días antes de la competencia yo debería empezar a hacer mi carga de carbohidratos y no una noche antes de la competencia, ¿verdad, Andrea? Ok, sí hay varios métodos para cargar carbohidratos. Está, digamos, desde una semana antes de la competencia hasta 3 días antes o incluso un día antes. Pero esto va a depender mucho del tipo de competencia que tengo. Por ejemplo, si tengo una maratón o una media maratón, va a ser muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionan actualmente es estas competencias que son como más de eventos sociales, ¿verdad? Tal vez una carrera 5K de un domingo, ¿verdad? O una 3K, que quizá no sea tan exigente y entonces no haya tanta necesidad de cargar carbohidratos los días anteriores. Y esto va mucho de la mano con otro error bastante común, que es probar nuevas cosas el día de la competencia, ¿sí? Es muy común que, por ejemplo, a veces hay un patrocinador en la carrera del domingo y entonces nos da unas barritas o unas gomitas nuevas, y entonces yo voy y las pruebo ese día. Y generalmente lo que pasa es que provoca muchas molestias gastrointestinales y entonces no me permite rendir al 100% como yo me he preparado anteriormente. Entonces es muy, muy importante, todo es entrenable, todo, hasta la nutrición es entrenable. Entonces, si yo he entrenado con ciertas cosas o ciertos alimentos o ciertos suplementos, el día de la competencia no ponerse a inventar, ¿verdad? Y a probar nuevas cosas, porque realmente puede haber un impacto y no del todo positivo. Sí, así es. Cuando uno va a probar algún tipo de alimento nuevo, lo más recomendable es hacerlo en un entreno, ¿verdad, Andrea? Sí, y en muchos entrenos quizá, ¿verdad? Porque uno solo no nos va a permitir decir, bueno, si lo toleré bien o no, cómo me sentí yo, hasta el hecho de que al atleta le gusta o no el sabor, porque no puedo ese mismo día decirle, bueno, probemos algo nuevo y quizá el atleta pase odiándolo todo el camino. Y entonces, pues, su mente no va a estar enfocada en lo que debería estar, sino va a estar desviada en otro pensamiento totalmente que no es necesario, ¿verdad? Así es. Andrea, el tiempo se nos va rapidísimo. Quizás volvemos a agendar una segunda plática para hacer una parte 2 de este tema que es bien interesante y que por ahí se quedan un montón de puntos o de temas que podríamos platicar al respecto. Sus redes sociales, Andrea, donde la pueda encontrar la gente que nos ve y nos escucha, si nos pudiera mencionar. Muy bien, en Facebook me pueden encontrar como Nuclidep, NUCLIDEP, y en Instagram como @Nuclidep255. Estoy a las órdenes, cualquier duda que tengan, pues se pueden comunicar también conmigo. Buenísimo, por ahí la vamos a estar poniendo en pantalla para que la gente que nos ve y nos escucha la busque. Nuevamente le agradecemos, Andrea, que se ha hecho un tiempito ahí para platicar con nosotros. Muchas gracias, a las órdenes, Jorge. Muchas gracias, Andrea. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Protein 2O. Continuamos con más.